Entonces, ¿por qué no estás cuadrado? Porque estás redondo. Mírelo. Cuando yo digo que no está... Además, yo puedo jugar solo. ¿Recuerdan cuando corrías a tu casa para no perderte el Chavo del Ocho? ¿Recuerdan cómo tu mamá te servía la comida rápido para que no te perdieras ni un minuto? ¿Recuerdan esa sensación cuando escuchabas la musiquita del inicio? Todos lo recordamos. Todos crecimos con él. Todos lloramos de risa con Don Ramón, con Kiko, con la Chilindrina. Fue parte de nuestra infancia, de nuestra vida, de nuestra identidad como mexicanos. Pero hay una historia que nunca nos contaron. Una historia de traiciones, de celos, de amistades destruidas y batallas legales que casi acaban con el programa que todos amábamos. Comenta, ¿cuál era tu personaje favorito? ¿Kiko, Don Ramón, la Chilindrina? Los leo, y lo que voy a revelarte hoy te va a romper el corazón. Yo no sabía que esto iba a ser tan grande. Nunca lo imaginé. Fue sin querer queriendo. Esas fueron las palabras de Roberto Gómez Bolaños, nuestro querido Chespirito, el genio que nos regaló las risas más bonitas de nuestra infancia. El 20 de junio de 1971, hace más de 53 años, nació algo que marcaría a generaciones enteras de mexicanos. Pero lo que nadie nos dijo es que ese pequeño sketch de un niño pobre de 8 años discutiendo con un vendedor de globos en un parque casi nunca existió. Que las peleas detrás de cámaras eran más intensas que las de la vecindad. Que los actores que nos hicieron reír tanto, en realidad se odiaban entre ellos. Y la verdad duele más de lo que imaginas. Estás disfrutando de esta historia, El Chavo. Entonces, ayuda al canal a crecer. Mira, el 94.8% de las personas que ven estos videos aún no están suscritas al canal. Si eres parte de ese grupo, aprovecha la oportunidad y suscríbete ahora mismo. Es gratis, y así seguirás recibiendo historias increíbles de programas de televisión que todavía extrañamos mucho. Y no lo olvides. Al final del video encontrarás más historias como esta, El Chavo. ¿Sabían que Chespirito no nació para ser actor? Era ingeniero mecánico, egresado de la UNAM. Trabajaba en publicidad. Era boxeador amateur. Su mamá casi lo aborta después de tomar un medicamento equivocado durante el embarazo. Un doctor le recomendó abortar, pero ella se negó. Y así fue como pude nacer yo, sin querer queriendo, escribió Roberto en su autobiografía, usando por primera vez la frase que todos nosotros repetimos hasta el cansancio. En 1970, ya con 41 años y trabajando como guionista de televisión, Bolaños recibió de Televisión Independiente de México una propuesta que cambiaría su vida. Una hora de programación completamente bajo su control. Así nació Chespirito, ese apodo cariñoso que le puso el director Agustín P. Delgado, una versión mexicana de Shakespearito, reconociendo su talento como escritor. En el programa se alternaban varios sketches. Estaba el Chapulín Colorado, nuestro superhéroe favorito con su chipote chillón. Estaban los Caquitos, esos ladrones tan torpes. Y entonces, en junio de 1971, apareció por primera vez un niño de 8 años, huérfano, pobre, que vivía dentro de un barril de madera. El sketch era sencillo. El niño discutía con un vendedor de globos. Nada más, pero algo mágico pasó. Todos nosotros, los mexicanos, nos vimos reflejados en ese niño, en su pobreza, en su inocencia, en su forma de siempre echarle la culpa a las cosas que hacía sin querer queriendo. Y aquí viene el primer secreto que pocos conocen. Chespirito quería que El Chavo fuera un programa para adultos, no para niños. Se inspiró en la filosofía de Henri Bergson sobre la humanización de lo mecánico y la mecanización de lo humano.
El humor era sofisticado, lleno de albures y críticas sociales. Pero pasó algo inesperado. Los niños también lo amaron. Y así nació ese raro fenómeno de un programa que conquistaba a toda la familia junta. En 1973, apenas 2 años después de su estreno como sketch, El Chavo del Ocho se convirtió en una serie independiente. El nombre del Ocho venía del canal 8 de Televisa, donde se transmitía. Y entonces México se detuvo. ¿Ustedes de qué generación son? ¿Vieron El Chavo en los 70s, 80s, 90s o en repeticiones? Cuéntenme. En 1975, 4 años después de su estreno, El Chavo del Ocho logró números que parecían imposibles. 350 millones de televidentes por semana en toda Latinoamérica. En México, el programa marcaba entre 55 y 60 puntos de audiencia, un récord absoluto que sigue siendo imbatible. ¿Saben lo que eso significaba? La mitad de todas las televisiones prendidas en México estaban sintonizadas en El Chavo. Las escuelas ajustaban horarios. Las tiendas cerraban temprano. Los niños corríamos a casa. Era un fenómeno social sin precedentes. Mi mamá cuenta que en su barrio todas las familias se juntaban en la casa que tenía la mejor tele para ver El Chavo juntos. Era un ritual sagrado. Nadie hablaba durante el programa. Y después, en el patio, todos jugábamos a ser los personajes. Pregunta, ¿ustedes también jugaban a ser el Chavo en el recreo? ¿Quién era el Kiko de su grupo? Comenten sus recuerdos, pero con el éxito llegó algo que nadie esperaba. No fue la competencia de otros programas. Ninguno se atrevía a competir directamente con el Chavo. El problema vino de adentro, de algo mucho más peligroso. Los celos entre los propios personajes. Carlos Villagrán, quien interpretaba a Kiko, ese niño rico y consentido que todos amábamos odiar, empezó a notar algo durante las giras internacionales. En todas las conferencias de prensa, el 70% de las preguntas eran para mí, para Kiko, reveló él décadas después. Los niños gritaban mi nombre más fuerte que el del Chavo, y yo sentía las miradas cambiando. El personaje de Villagrán tenía algo magnético, su llanto característico. ¡Bueno! Heredado de un personaje anterior llamado Lo Lamento, se volvió más popular que cualquier frase del mismo Chavo. Kiko era el personaje que todos los niños querían imitar. Y eso, según el propio Villagrán, despertó un sentimiento peligroso. La envidia profesional. Sabían que Rubén Aguirre, el profesor Girafales, fue quien trajo a Carlos Villagrán al programa. Que Edgar Vivar, el señor Barriga, entró por casualidad sin siquiera planear ser actor. Que Ramón Valdés, nuestro inolvidable Don Ramón, ya era conocido por películas anteriores. Todos ellos estaban construyendo algo único, algo que nos haría felices a generaciones enteras. Pero el ego humano es una fuerza destructiva. El conflicto que nadie esperaba vino en 1976. Chespirito decidió lanzar un disco oficial con las canciones del programa. Todos los actores debían firmar un contrato, cediendo los derechos exclusivos de sus voces a la disquera de Televisa. Carlos Villagrán se negó. Él tenía su propia disquera y quería lanzar su propia música usando el personaje de Kiko. La negativa fue vista como una traición. Kiko no participó vocalmente en las canciones oficiales, apareciendo solo en los videoclips. El ambiente en el set cambió. Las bromas disminuyeron. Las sonrisas se volvieron forzadas. Y Chespirito empezó a escribir guiones donde Kiko tenía menos diálogos, menos protagonismo, menos chistes. Y aquí viene la bomba que nos rompió el corazón a todos. Me sacaron del programa, reveló Villagrán recientemente, rompiendo décadas de silencio. Y yo no me salí. Me echaron por celos. ¿Ustedes de qué lado están? ¿De Chespirito o de Villagrán? Esto divide opiniones hasta hoy. La consecuencia inesperada. En diciembre de 1978, Carlos Villagrán grabó su último episodio de El Chavo del Ocho. Y con él se fue parte de la magia que hacía especial al programa. Llévame contigo.
Esas fueron las palabras que Ramón Valdés, don Ramón, nuestro don Ramón, le dijo a Carlos Villagrán cuando supo de su salida. Una de las amistades más bonitas de la televisión mexicana estaba a punto de destruir el programa más exitoso de la historia. Ramón Valdés era el corazón del programa. Don Ramón, ese papá soltero pobre que nunca podía pagar la renta, que siempre recibía los cachetadones de doña Florinda, que era explotado por los vecinos, pero que amaba profundamente a su hija la Chilindrina. Él representaba a millones de mexicanos que luchaban por sobrevivir con dignidad. Su personaje era tan querido que hasta presidentes pedían conocerlo personalmente, pero Valdés estaba cansado. Las grabaciones eran agotadoras. Chespirito era perfeccionista, exigiendo decenas de tomas para cada escena. El ambiente en el set se había puesto tenso. Y cuando vio a su cuate Carlos irse, Ramón tomó una decisión. Si Carlos se va, yo también me voy. En 1979, Ramón Valdés dejó El Chavo del Ocho, oficialmente por motivos personales. Pero todos sabíamos la verdad. Era una demostración de lealtad hacia Villagrán. Era una protesta silenciosa contra el trato que su amigo había recibido. El impacto fue devastador para nosotros, los fans. Cuando Kiko y don Ramón se salen, el programa se acaba, afirmó Carlos Villagrán años después. Y tenía razón. La audiencia bajó. La magia disminuyó. Chespirito intentó reemplazarlos con otros personajes, pero no era lo mismo. Ustedes dejaron de ver El Chavo cuando se fueron Kiko y don Ramón. ¿O siguieron viendo hasta el final? Comenten. Ramón regresó brevemente en 1981, pero las tensiones internas resurgieron. Había rumores de que Florinda Mesa, quien interpretaba a doña Florinda y se había convertido en la pareja de Chespirito, tenía demasiada influencia en las decisiones creativas. Los actores secundarios se quejaban de trato preferencial. Enrique Segoviano, el director histórico del programa, se fue en 1979, después de desacuerdos creativos con Chespirito. Y entonces vino la revelación que nadie esperaba. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, esa niña de lentes y pecas que todos adorábamos, estaba en una batalla silenciosa con Chespirito por los derechos de su personaje. Cuando el programa fue cancelado en 1992, María Antonieta decidió seguir interpretando a la Chilindrina en producciones independientes. Al principio Chespirito lo permitió sin exigir compensación. Pero después de 5 años, los derechos del personaje expiraron. María Antonieta los registró a su propio nombre. Lo que siguió fue una guerra legal de 12 años. Demandas cruzadas, acusaciones públicas, un conflicto que nunca terminó en reconciliación. Hasta el día de hoy, la relación entre la familia de Chespirito y María Antonieta sigue rota. Los detalles íntimos que humanizan esta historia. Carlos Villagrán se quedó más de 1 año sin trabajo después de salir del programa. Ramón Valdés pasó sus últimos años en Venezuela, haciendo shows en circos, lejos de la gloria que había conquistado. Chespirito murió en 2014 sin reconciliarse completamente con varios miembros del elenco. La tensión interna no solo moldeó el desarrollo del programa, sino que destruyó amistades que parecían irrompibles. Sabían toda esta historia. ¿Les duele saber la verdad? A mí me rompió el corazón, 7 de enero de 1980. Esta fecha marca el fin de El Chavo del Ocho como serie independiente. Oficialmente la razón fue renovación creativa. Chespirito quería volver al formato original de sketches variados, pero la verdad era más dolorosa. Sin Kiko, sin don Ramón, con tensiones crecientes entre el elenco y con Chespirito asumiendo también la dirección tras la salida de Segoviano, el programa había perdido el equilibrio mágico que lo hacía especial. El momento decisivo pasó durante un vuelo de regreso de Chile a México. Chespirito llamó a Carlos Villagrán para una conversación privada.
Hay un déficit y debo quitarte algo de tu sueldo, le dijo Chespirito. Villagrán respondió: los registros son tuyos. Pero Chespirito insistió en la reducción salarial. Para Villagrán, aquello fue la gota que derramó el vaso. Era la prueba de que su personaje se había vuelto demasiado para el creador del programa, que el éxito de Kiko era visto como una amenaza, no como un triunfo colectivo. Después de su salida, Villagrán intentó seguir usando el personaje de Kiko. Televisa le ofreció un programa propio, pero con una condición: debía reconocer legalmente a Chespirito como creador del personaje. Villagrán se negó. Creía que había co-creado a Kiko con sus propias contribuciones. El proyecto fue cancelado antes de siquiera grabar un minuto. Siguió una batalla legal. Chespirito ganó. Los tribunales declararon que él era el único dueño de los derechos de Kiko. Villagrán ya no podía usar el nombre, la imagen, ni siquiera la ropa del personaje en México, exiliado creativamente de su propio país. Villagrán se fue a Venezuela. Creó programas como Federico, 1982-1983, intentando replicar la dinámica con Ramón Valdés y personajes legalmente distintos. Consiguió 2 temporadas, algo de audiencia, pero nunca el impacto cultural que El Chavo tuvo. Intentó Kiko Botones, 1986, una versión adulta de Kiko trabajando en un hotel. Fracasó. Regresó a México con ¡Ah, qué Kiko!, 1987, nuevamente con Ramón Valdés, evocando los viejos tiempos. Duró apenas 29 episodios. La revelación sobre cómo este evento alteró permanentemente el curso de la historia. Carlos Villagrán nunca logró liberarse de la sombra de Kiko. Pasó décadas en circos y presentaciones en vivo, interpretando versiones no oficiales del personaje. Su carrera brillante quedó reducida a perseguir una gloria que él mismo ayudó a crear, pero que nunca más pudo tocar. Ramón Valdés murió en 1988, a los 64 años, de cáncer de estómago. Nunca se reconcilió completamente con Chespirito. Su último trabajo fue al lado de Villagrán, lejos de las cámaras de Televisa, demostrando que la lealtad a la amistad era más importante que la gloria. ¿Recuerdan cuando murió don Ramón? ¿Dónde estaban? México entero lloró ese día. Chespirito murió, pero el Chavo es inmortal. Esas fueron las palabras de millones de fans cuando Roberto Gómez Bolaños falleció el 28 de noviembre de 2014, a los 85 años, en Cancún. Su cuerpo fue velado en Televisa San Ángel, la casa de todas sus creaciones. Después fue llevado al Estadio Azteca, donde jugaba su equipo favorito, el Club América. Miles de personas, muchas disfrazadas de sus personajes, se reunieron para despedirlo. Yo recuerdo ese día. Todo México lloraba. Las redes sociales se llenaron de fotos, de recuerdos, de agradecimientos, porque Chespirito no era solo un comediante. Era parte de nuestra familia, pero la muerte de Chespirito no fue el fin de El Chavo. Fue solo el comienzo de una nueva era de su legado. Hoy, más de 53 años después de su estreno, El Chavo del Ocho sigue transmitiéndose en más de 20 países. La versión animada, El Chavo Animado, se transmitió de 2006 a 2014. La serie ha generado $1.7 mil millones en regalías de sindicación para Televisa desde que dejó de producir nuevos episodios en 1992. El impacto cultural es difícil de medir. En Brasil, donde el programa se llama Chaves, se transmite por SBT desde 1984 y tiene ratings tan altos como en México. En Argentina, cuando El Chavo regresó al aire en 2024, después de un hiato de 4 años por disputas de derechos, el país entero celebró. La escritora brasileña Ruth Rocha lo explicó mejor. Lo que vemos no es un niño mexicano, sino simplemente un niño que podría ser brasileño, argentino o chino. Vemos a un niño que nos recuerda que alguna vez fuimos así. En Estados Unidos,
donde se transmitió por primera vez en 1974 por Spanish International Network, ahora Univision. El Chavo se convirtió en el programa en español más visto por niños de 6 a 11 años. Para la comunidad latina en EEUU, ver El Chavo era una forma de conectarse con sus raíces, de enseñar a los hijos nacidos en Estados Unidos sobre la cultura de sus papás y abuelos. El programa fue doblado a más de 50 idiomas. En China era Xiao Wan Tong, en Japón, Xavi, en Francia, Cles, en Portugal, Chávez, en Italia, Checo de la Botte. Cada país adaptaba el nombre pero mantenía la esencia. Un niño pobre, inocente, que enfrentaba las injusticias del mundo con humor y dignidad. Las giras internacionales del elenco fueron legendarias. En 1977, agotaron el Estadio Nacional de Santiago de Chile 2 veces el mismo día, con 80,000 personas en cada función. Llenaron el Luna Park en Buenos Aires durante una semana entera. Fueron recibidos por presidentes en Panamá, causaron histeria colectiva en el Poliedro de Caracas. La medidora Nielsen, después de una investigación de mercado en Estados Unidos, llegó a una conclusión sorprendente. El Chavo era como una bebida de cola famosa, consumida en todas las clases sociales, sin excepción. Ese era el secreto de su éxito. Las lecciones aprendidas de los conflictos del pasado influyeron en las vidas posteriores de todos los involucrados. Florinda Mesa, quien se casó con Chespirito en 2004, se negó a participar en la serie biográfica Chespirito sin querer queriendo, lanzada por HBO en 2025. María Antonieta de las Nieves sigue interpretando a la Chilindrina en circos, manteniendo vivo el espíritu del personaje a sus 73 años. Carlos Villagrán finalmente hizo las paces con la sombra de Kiko, aceptando que ese personaje fue tanto su bendición como su maldición. El patrimonio de Chespirito al momento de su muerte fue estimado en $50 millones. Pero su verdadero legado no puede medirse en dinero. Se mide en generaciones de niños que aprendieron sobre amistad, lealtad y dignidad viendo a un niño en un barril. Se mide en millones de adultos que aún citan frases como «fue sin querer queriendo» en sus vidas diarias. Se mide en el hecho de que incluso 53 años después, 91 millones de personas todavía ven El Chavo todos los días. ¿Ustedes todavía ven El Chavo? ¿Se lo muestran a sus hijos? ¿A sus nietos? Cuéntenme, en 2020 hubo un momento de pánico en toda Latinoamérica. Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, anunció que los productos creados por su padre ya no se transmitirían en ningún canal del mundo debido a un conflicto de derechos con Televisa. El Chavo, el Chapulín, todos los personajes emblemáticos que criaron generaciones salieron del aire en más de 20 países. El silencio fue ensordecedor. Recuerdo ese día. Las redes sociales explotaron. Todos preguntábamos ¿por qué? ¿Cómo es posible? Los papás no podían mostrar a sus hijos lo que veían cuando eran niños. Los abuelos no podían compartir con sus nietos las memorias que guardaban. Era como si una parte de nuestra identidad cultural mexicana hubiera sido borrada de la noche a la mañana. Pero en agosto de 2025, El Chavo regresó. A Netflix en países seleccionados. A la televisión argentina. Los derechos fueron renegociados y el mundo respiró aliviado. ¿Por qué un programa de más de 50 años, filmado en escenarios de cartón, con actores adultos interpretando a niños, con chistes sencillos y situaciones repetitivas, sigue siendo relevante? ¿Por qué generaciones que crecieron con YouTube, TikTok y streaming todavía paran para ver a un niño en un barril? La respuesta tal vez esté en la pureza del mensaje. El Chavo nunca fue solo sobre comedia. Era sobre pobreza, abandono, hambre, injusticia social, pero presentados de una forma que no destruía la esperanza. Era sobre un niño que no tenía nada, pero tenía todo lo que importaba. Amigos, risas y la certeza de que mañana sería mejor.
En un mundo cada vez más cínico, donde el humor frecuentemente depende de crueldad y sarcasmo, El Chavo del Ocho ofrece algo precioso: inocencia. La inocencia que todos perdimos cuando crecimos, pero que podemos reencontrar por 30 minutos cuando vemos a ese niño de pecas correr hacia su barril. Los conflictos, las traiciones, los celos, las batallas legales, todo eso es real y doloroso, pero no pudo destruir lo que Chespirito creó ese día de junio de 1971, porque El Chavo nunca le perteneció a Roberto Gómez Bolaños, ni a Carlos Villagrán, ni a Televisa. Nos pertenece a todos los que alguna vez fuimos niños tratando de entender un mundo injusto. Y eso, mis queridos paisanos, no es solo la historia de un programa de televisión, es la historia de cómo el arte trasciende los conflictos humanos, de cómo algo creado con simplicidad puede tocar los corazones de miles de millones, de cómo un niño de 8 años en un barril de madera se volvió más real y más inmortal que cualquiera de nosotros jamás será. Fue sin querer queriendo, pero tal vez fue exactamente como debía ser. Entonces, para ti que estás viendo esto y creciste con El Chavo, ahora conoces los secretos que hicieron posible este milagro y el precio humano que se pagó para crear algo tan especial. Para todos nosotros, nos queda el recordatorio de que a veces las más grandes obras de arte nacen no a pesar de los conflictos humanos, sino precisamente por ellos, porque al final todo fue sin querer queriendo. Ahora quiero escucharlos a todos ustedes. ¿Cuál era su episodio favorito de El Chavo? ¿Recuerdan su primera vez viéndolo? ¿Les dolió saber toda esta verdad? ¿De qué lado están? ¿De Chespirito, de Villagrán o de María Antonieta? Me comenten todo. Quiero leer cada una de sus historias, cada uno de sus recuerdos. Porque El Chavo nos une a todos como mexicanos, como latinoamericanos, como una gran familia. ¿Estás disfrutando de esta historia? El Chavo. Entonces ayuda al canal a crecer. Mira, el 94.8% de las personas que ven estos videos aún no están suscritas al canal. Si eres parte de ese grupo, aprovecha la oportunidad y suscríbete ahora mismo. Es gratis, y así seguirás recibiendo historias increíbles de programas de televisión que todavía extrañamos mucho. Y no lo olvides, al final del video encontrarás más historias como esta, El Chavo Pinti. Si este video te hizo sentir algo, compártelo con alguien que también creció viendo El Chavo. Que esta historia llegue a todos los que amamos este programa. Nos vemos en los comentarios. Los leo todos.